Bien, estaba diciendo entonces digamos, las personas eran consideradas bienes muebles, por así decir, o no sé si exactamente un bien, pero bueno, eran parte de este concepto de praeda, y todo lo que sería bienes inmuebles, incluyendo los campos, serían para los etolios, ¿no? Y después el texto continúa diciendo lo siguiente, que los romanos pondrían los medios, ¿no? Operam, para que los etolios se hicieran de Acarnania. Recordemos que el interés principal de los etolios era recuperar esta región que había sido tradicionalmente parte de la liga. Después agrega lo siguiente, en caso de, acá empiezan estas, digamos, oraciones condicionales o estas cláusulas, en caso de que los etolios firmaran la paz con Filipo, se haría constar por escrito en el tratado, ¿no? Foederi adscriberent, que la paz sería firme si desistía de hacer la guerra a los romanos y sus aliados y los pueblos que estaban sometidos a ellos. Es decir, que lo que se está estipulando es que no puede haber una paz por separado. Esto es importante porque como vimos hace unas semanas, los etolios van a romper este acuerdo. Y esto va a generar una gran tensión entre romanos y etolios, que bueno, es parte del estudio de la Segunda Guerra Macedónica. Igualmente, el pueblo romano, en caso de llegar a una alianza con el rey, ¿no? Acá aparece como Foedere y Ungeretur Regi, pondría los medios para que éste no tuviese derecho a hacerle la guerra a los etolios y sus aliados, ¿no? Caveret neius ei belli, inferendi aetolis oquisque. Entonces, como podemos ver, el acuerdo es un acuerdo importante y Livio parece estar, digamos, trabajando con una fuente que tiene un conocimiento bastante preciso de los términos. Livio también va a agregar algo muy importante después de estas palabras y va a decir que el documento fue depositado 2 años más tarde en Olimpia, digamos, la región de los Eleos, aliados de los etolios, en Peloponeso, y que va a haber una copia más puesta en el Capitolio, ¿no? Él dice en latín bienio post. Y él explica que la demora, ¿no? Se debió a que los embajadores etolios estuvieron retenidos 2 años en Roma, ¿no? Dice retenti Romae diutius legati aetolorum. Esto es muy importante porque esta demora de 2 años podría explicar o podría darnos cierto indicio de que estas condiciones fueron cambiando con el tiempo. Nosotros habíamos visto hace unas clases que Tito Livio trabajaba con una versión del acuerdo que no era exactamente igual a la de una inscripción que se había encontrado un tiempo más tarde, ¿no? Que se había encontrado hace, vamos a ponerlo en términos antiguos, recientemente, en 1949, ¿no? Tito Livio también agrega algo que es importante, que es que si bien se siguieron las negociaciones durante 2 años y recién ahí se depositó el tratado, el texto formal en estas dos ciudades, que él dice que las condiciones que se siguieron negociando, las que se aceptaron en ese momento ya se pusieron en práctica de forma inmediata y que las operaciones comenzaron en ese mismo momento, ¿no? Es decir, que estaríamos entre, digamos, el otoño del año 211 y probablemente el invierno del 211 y barra 210. Bueno, veamos un poquito más, hablemos un poquito más de las condiciones, ¿de acuerdo? ¿No? Porque, Disculpa, sí, Berta, te Ignacio, escucho. perdóname, porque viste que soy aficionada a la estatuaria. ¿Quién representaba la estatua que estaba eh, expuesta? Es una hermosa estatua de bronce que se encontró en lo que sería Tirrenia, ¿no? Tuscia, lo que hoy sería la zona de la Toscana. Es una representación, suponemos que de Marte, que es de origen etrusco. Ok, ok, sí. eh, me- Hermosa, hermosa estatua, ¿verdad? exactamente, exactamente. Bueno, gracias. Con su armadura Sí. laminada, ¿no? No, maravillosa. Soy muy aficionada a la estatuaria, así que está bien. Ok, Buscala como el Marte etrusco. Creo que con ok, la vas a encontrar. Eh, gracias. por favor, siempre un placer, ¿verdad? Bien, entonces, respecto a este acuerdo tan importante para la guerra, es importante señalar que no tenemos el texto de Polibio,
pero sí tenemos menciones en el texto griego que son posteriores. Hay una del libro 9, pero que no es el texto del tratado. Pero sí es interesante ver que cuando Polibio vuelve a hacer referencia al acuerdo, y lo hace en varias oportunidades, yo les anoté acá las 4 oportunidades en las que los hace, ¿no? El libro 9, el libro 11, el libro 18 y el libro 22, en ningún momento Polibio contradice a lo que acaba de decir Tito Livio. Obviamente este es un argumento exilentio, los argumentos exilentio en lógica no son los argumentos que tienen más peso, así que no podemos usar esto para probar que hay una afiliación entre los dos textos, pero sí es simplemente un elemento más a tener en cuenta de que, bueno, si Polibio efectivamente había hecho mención a este tratado, es casi seguro que lo había hecho, y lo había hecho también posteriormente, esto sí lo sabemos, aparentemente no habría una contradicción tan grande entre las dos obras. Con lo cual podríamos pensar que, bueno, acá esto lo está sacando de la obra digamos, de Polibio. Recordemos también, como les había dicho recién, que nosotros habíamos encontrado una inscripción fragmentaria que tienen acá en pantalla de este acuerdo. Esto se había encontrado en una ciudad acarnania en 1949, y las condiciones, ¿no? Lo que habíamos encontrado es que, bueno, el texto está muy mutilado, no es todo el acuerdo, es una roca que está bastante en mal estado, pero lo que habíamos encontrado era que había 3 cláusulas condicionales y que contradecían en parte las cláusulas 2 y 3 lo que decía Tito Livio. Las cláusulas básicamente eran mucho más favorables a los etolios. Entonces se han hecho una serie bastante importante de conjeturas para explicar por qué Livio y Polibio dicen una cosa y el acuerdo dice otra. Una opción podría ser, por ejemplo, que esos 2 años que demora en transcurrir, digamos, la firma del acuerdo, digamos, Tito Livio y Polibio copiaron la versión inicial y el acuerdo este que vemos en pantalla copiaría, digamos, la versión final del acuerdo. Esa podría ser una opción. Otra interrogante es por qué se encuentra esta inscripción en una ciudad acarnania, por qué no se la encuentra en Olimpia, por qué no se la encuentra en el Capitolio. Una opción podría ser que, bueno, los macedonios saquearan o tomaran esta inscripción y se la llevaran a los acarnanios como una muestra de respeto, como una muestra de gratitud, como una muestra de apoyo. La verdad es que no lo vamos a saber, pero bueno, hay distintas interpretaciones sobre estos problemas filológicos. Bueno, Tito Livio va a continuar con la narración para el año 211, va a contarnos qué es lo que pasa inmediatamente después de que se ponen en práctica estas condiciones. Maylén, ¿te parece continuar con la lectura? Sí, claro. Los etolios iniciaron inmediatamente la ofensiva contra Filipo, y Levino tomó Zacinto. Es una pequeña isla próxima a Etolia. Parua Ínsula es propincua a Etolia, que tiene una sola ciudad del mismo nombre. La tomó al asalto excepto la ciudadela, las Eníadas y Naso en Acarnania, y se las entregó a los etolios, convencido de que Filipo estaba bastante ocupado en la guerra que tenía al lado como para poder pensar en Italia y en los cartagineses y en sus pactos con Aníbal. Levino se retiró a Córcira. Livio 26, 24, 15 al 16. Muchas gracias, Maylén, por leer. Bueno, acá lo que me interesa es, digamos, continuando con esta idea de demostrar que hay una afiliación en los textos, es no tanto el contenido, ¿no? Porque, bueno, obviamente nos habla de esta pequeña campaña de otoño barra invierno, probablemente más otoño que invierno, porque en general, recordemos, los romanos están en naves y en general en la antigüedad la guerra no se hace en invierno porque el mar se encrespa y se vuelve digamos, un contexto medio difícil para hacer una guerra, probablemente haya sido a fines del otoño. Lo que importa es que nos cuenta que este Levino tomó un Zacinto, que es una isla bastante hermosa por las fotos que pude ver, enfrente, ¿no? De ahí de Tole y del Peloponeso, y él tiene que como que aclarar, ¿no? Dice, bueno, es una isla que está por acá, ¿no? Dice, tiene una sola ciudad, aclara cosas, y probablemente si lo leemos desde el punto de vista griego, esto no debería estar esta aclaración, ¿no? Esto que esta isla está por acá. Entonces, podría ser un indicio de que acá Livio está adaptando, digamos, una geografía para su público romano, explicándole más o menos a dónde quedan las cosas, ¿no? Esto, como vamos a ver en las próximas clases, se va a repetir. Livio va a hacer aclaraciones que dan a entender como que él está tomando elementos de la geografía que pueden ser un poco oscuros para sus lectores y los va explicando, ¿no?
También nos cuenta que los romanos, fíjense que inmediatamente lo que hacen es cumplir con el pacto, atacan a Carnania, le sacan una isla a los acarnanios, le sacan dos ciudades, Eníadas y Naso, que son ciudades en tierra firme, y se las entregan a los etolios. Fíjense que esto es justamente lo que se había prometido en el pacto. Las tierras, las ciudades, las urbes, los techos, los muros, iban a ser para los etolios. Con lo cual acá tenemos cierta coherencia de texto. Bueno, hasta acá, y exceptuando, esto lo leo, y exceptuando algunas señales que sugieren una fuente griega, la mención, por ejemplo, a estas localidades, ¿no? Esto de andar mencionando localidades griegas es algo que Tito Livio había hecho, pero de forma limitada. Uno podría pensar, como había pensado Trencle en el pasado, que Tito Livio está incorporando la información de una fuente romana, ¿no? Porque hasta acá fundamentalmente lo que tenemos es la visión romana de las cosas, no es la visión griega, no es que los personajes principales son Dorímaco y Escopas o es Filipo. Básicamente la narración es el pretor cruzó, firmó un tratado, lo que le pidieron es esto, él lo cumplió, después agarró, hizo esto, ¿no? Si usamos digamos, las herramientas analíticas de la narratología, uno podría darle la razón a Rencle y decir, tenés razón, o sea, se está contando desde la perspectiva romana. Pero lo que viene a continuación ya pone en duda esta interpretación, ¿sí? Veamos qué tenemos para la campaña del año 211, ¿sí? Acá tenés otra estatua del periodo helenístico, Berta, que Ya estoy veo, seguro ya que veo. te va a Sí, la interesar. conozco. Ujú. Bien. Bueno, ¿qué hace a continuación Tito Livio? Algo sorprendente, ¿no? Por primera vez vamos a tener una larga, extensa narrativa que va a estar contada no desde el punto de vista romano, sino desde el punto de vista griego, exclusivamente griego. Y también va a tener estas aclaraciones geográficas que nos da a entender que, bueno, si bien hay un punto de vista griego, hay una narración desde la mirada desde Grecia, no desde Roma, como se aclaran varias veces los espacios geográficos, podría tratarse de una adaptación para el público romano. Berta, ¿querés leer, te parece? Correcto, sí. La noticia de la defección de los etolios le llegó a Filipo cuando estaba en Pela, en sus cuarteles de invierno. Por ello, con el comienzo de la primavera, pensaba marchar a Grecia con su ejército, con el objeto de que en Macedonia, a su retaguardia, el miedo mantuviera quietos a los ilirios y las ciudades vecinas a ellos. Metu quietas Macedonia Averet. Hizo una incursión por sorpresa en territorio de los oricinios y apoloníatas, y a estos últimos, que habían salido fuera de sus muros, los rechazó otra vez hacia adentro, aterrados y presa de pánico. Después de devastar la zona próxima de Iliria, dirigió su marcha hacia Pelagonia con igual rapidez, Eaden celeritate Uartititer. A continuación tomó Cintia, ciudad de los Dárdanos, que podría servirles de paso a estos hacia Macedonia. Después de estas rápidas acciones, Israpting Actis, pensando en la guerra de los etolios combinada con la de los romanos, bajó a Tesalia, atravesando Palagonia, Lincestis y Bótica, pues estaba convencido de que podría inducir a estos pueblos a emprender con él la guerra contra los etolios. Dejó a Perseo con 4.000 hombres en las gargantas de entrada a Tesalia para impedirles el paso a los etolios. Él, antes de meterse en operaciones más importantes, llevó ejército a Macedonia y de allí a Tracia, al país de los Medos. Livio 26-25-1-6. Muchas gracias por la lectura, Berta. Por nada. Bueno, no, por favor. Fíjense que la información, ahora sí, digamos, acá prácticamente hay muy poca referencia a los romanos. Y tenemos un montón de información, un montón de datos de la geografía griega. Es decir, es una pregunta un poco retórica, pero sería razonable pensar que Livio esté siguiendo una fuente romana acá también, ¿no? Pregunta como dirigida un poco un dardo hacia Trencle, ¿no? Sería pensar que un autor como Lucio Celio Antípater, que estaba enfocado completamente en la guerra de Italia, va a hacer mención a
Pelagonia, Lincestis, Botiea, todas localidades de la región de Macedonia o de sus alrededores, es razonable pensar que un autor enfocado en Aníbal esté mencionando a personajes como Perseo y explicando cuántos hombres puso en la garganta de la frontera con Etolia. Bueno, es un interrogante, ¿no? Mi interpretación es que acá claramente hay serios indicios de que tenemos una fuente griega, ¿no? Por otro lado, fíjense que se hace mención a este rey macedonio, ¿no? Filipo V, y se lo vincula, se usan adjetivos o se usan representaciones de él como un rey que se mueve con gran rapidez, ¿no? Eadem celeritate vertit iter, ¿no? Hizo el camino con gran velocidad, ¿no? Y después dice que menciona las rápidas acciones, his raptim actis. Todo esto, aunque pueda parecer llamativo, en realidad es la misma interpretación que hace Polibio de este rey. Polibio, recordemos, muestra a Filipo V como un rey que, joven, lleno de vanidad y lleno de grandes ambiciones, como un rey que está corrompiéndose, con un rey que está mal asesorado y que claramente tiene consejeros que lo llevan por el mal camino, podríamos decir, pero siempre lo muestra como un estratega muy inteligente y sobre todo como un comandante valiente y rápido en sus acciones. Con lo cual acá hay una coordinación, una coincidencia quizás, pero hay una coordinación, hay una coherencia entre lo que dicen los dos autores. Otro indicio para pensar en que tenemos una fuente griega. Bueno, en este punto ocurre algo todavía más sorprendente. Si ya que Tito Livio se encargue de contar las historias de estos grieguitos, ¿no? Él a veces habla de unos graéculos, ¿no? Dice, yo a estos grieguitos no les voy a creer demasiado. Bueno, acá Tito Livio dice, de repente parece que se vuelve loco y empieza a contar la historia desde el punto de vista griego, ¿no? Bueno, pero esto no es lo más sorprendente, sino que ahora va a contar no solamente el punto de los griegos, el punto de vista de los, digamos, de los macedonios, sino que a continuación pasa a contar, digamos, la campaña de los etolios, ¿no? Estos aliados de los romanos. Así que vamos a leer un poco sobre eso. Bien, esto que tienen acá, no sé si lo conoces, Berta, pero este es uno de los relieves más antiguos del periodo republicano. Se lo conoce, en realidad sería como la base de un complejo estatuario, que hoy ya Eco. no lo tenemos lamentablemente, que es se lo conoce como el altar de Domicio Aenobarbo, un Ah, cónsul. eso, sí. Es un cónsul que vivió hacia el 120 antes de Cristo aproximadamente y es una de las representaciones más antiguas del censo romano, ¿no? Acá tenemos al censor, que es esta figura que está tomándole juramento a, digamos, los ciudadanos que se registran en tablas de madera con cera los nombres, ¿no? Después aparece, digamos, una representación de un sacrificio, una soue taurilia, que es un sacrificio de un toro, una oveja y un cerdo que se hacía normalmente después del censo, era un ritual de purificación, y finalmente tenemos una representación de soldados de infantería y de caballería del período con sus scuta, ¿no? Los escudos y Ujú. digamos, sus cascos de bronce. Así que es una representación muy interesante para estudiar todo lo que sería Sí, sí, el arte de este periodo republicano. espectacular. Está muy bueno. Del lado reverso, si te interesa, tiene una figura religiosa, tiene una representación religiosa de Neptuno y las Nereidas. Así que está muy bueno digamos, el relieve. Lo voy a Bien. buscar, sí, gracias. No, por favor. Bien, veamos cómo sigue esta narración de Edito Livio, que ahora va a hacer referencia a lo que sería la campaña de este año. Ya estamos, digamos, entrando en lo que sería invierno 211/210. Así que leamos esto. No me acuerdo a quién le tocaba, creo que le tocaba puede ser Alejandra, y vi que también se ha unido alguien más. Así que si alguno de ustedes quiere leer, están invitados a hacerlo. Está Antes de que Fabián. empiecen a leer, quería ¿Cómo? hacer una consulta.
Antes de que Sí. empiecen a leer este fragmento, quería hacer una consulta porque en la diapositiva anterior se habían mencionado a los medos. Y cuando cursé Antigua Oriental era como que se conjeturaba su existencia, pero como que no se habían encontrado evidencia arqueológica, o sea, se encontraba rastro en fuentes escritas, pero no arqueológicas. Muy buen punto. Eh, Sí. La capital de los medos aparentemente era una ciudad llamada Ianforina, que se la buscó mucho durante el siglo XIX, aparece mencionada por Tito Livio en este mismo libro, en el libro 26, y nunca se la encontró. Algunos piensan que estaría hoy en el sur de Bulgaria, en la frontera entre Macedonia del Norte, Bulgaria y Grecia, pero no hay rastros definitivos. Quizás en parte esto tenga que ver con que quizás la naturaleza de esta sociedad era una sociedad tribal, sin centros estables. La verdad es que yo no conozco demasiado en detalle, eh, pero justo hay un historiador y un arqueólogo, creo que es más historiador que arqueólogo, que es de origen búlgaro, que él está trabajando todo este periodo, pero desde el punto de vista de los tracios, de los medos, de los ilirios, de los paeones y otras tribus. Si querés, después yo te paso su contacto o te paso alguno de sus trabajos, por ahí encontrás algo interesante. Gracias. Y No, otra por favor. cosa, en la siguiente diapositiva, cuando se muestra que tienen que hacer un sacrificio de una vaca o un toro, un cerdo y una oveja, ¿por qué es necesario el sacrificio después del censo? La verdad es que la cuestión de la sacrificial, el Soue Taurilia es un sacrificio bastante antiguo en la religión romana que se hace normalmente cada 5 años, ¿no? Cada lustrum es el nombre que se utiliza en latín. Y entiendo que es un sacrificio que tiene que ver con una purificación del cuerpo ciudadano. Es como si fuera como una purificación general, una expiación general del cuerpo ciudadano digamos, en relación con las divinidades protectoras de Roma. Entiendo que el censo era uno de esos momentos donde todo el pueblo, por así decir, se reunía, era una de esas instancias colectivas muy importantes, entonces imagino que está conectado con esto, ¿no? De purificar enteramente al pueblo. Pero sinceramente no tengo mucha información sobre el ritual de la Sowe Tauridia. También puedo conseguirte algo para leer sobre el tema. Igual reconozco que no manejo el tema con detalle. Bueno, porque la cuestión de la pureza después del contacto con toda la población también es como que no sé, me llamó la atención eso. O sea, como que vos entendés o te parece llamativo que es una cuestión de que cuando se junta todo el mundo, eso despierte, por así decir, la necesidad de una purificación. Claro, Puede ser. También habría que ver si hay rituales similares, por ejemplo, cuando, digamos, en el campo de Marte se reúne el ejército o se reúnen las centurias romanas para hacer una votación. Probablemente también ocurrirán, digamos, rituales, no sé si de purificación, pero algún tipo de sacrificio, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, los sacrificios estaban vinculados en algún sentido con los auspicios o con la observación de ciertos augurios, cuando el pueblo se reunía, cuando el pueblo se juntaba a elegir sus representantes. Así que quizás fuese algo, digamos, fuese una dinámica bastante frecuente en el pueblo romano. claro. Gracias. No, por favor. Bien, no sé si Fabián o Alejandra, o alguno de ustedes gustan de leer, quieren leer, y si no, obviamente no hay ningún problema. Bien, Leo. Adelante. Bueno, Si aprovecho les para parece, saludar. bienvenido, Fabián, Fabián. Espero que estés Fabián. muy bien. Si les parece, podemos hacer que lea Fabián, que todavía no leyó, y la próxima la lees vos, Alejandra, ¿te parece bien? Bien. Gracias. Bueno, Fabián, somos todos oídos, te escuchamos. Bueno, Escopas, nada más enterarse de que el rey había partido para Tracia y que estaba allí empeñado en una guerra, armó a toda la juventud de Etolia y se dispuso a invadir Arcania. La población de los arcanios era inferior en fuerzas y además había perdido ya a Eníadas y a Naso, y veía que se le venía encima también una guerra con Roma. Para hacerles frente, preparó una ofensiva, fruto más de la rabia que de una decisión meditada.
Después de enviar a sus mujeres e hijos y a los mayores de 60 años al cercano Epiro, los que tenían entre 16 y 60 años juraron no volver si no era como vencedores, para que nadie acogiese en su ciudad, en su casa, a su mesa, en su hogar, al que abandonase vencido el campo de batalla. Formularon una terrible maldición contra sus compatriotas y contra sus huéspedes, el conjuro más solemne de que fueron capaces. Al mismo tiempo, rogaron a los epirotas que enterrasen en una tumba común a todos los suyos que hubiesen caído en el campo de batalla, y que sobre ella pusieran el siguiente epitafio: aquí yacen los arcanios que sucumbieron luchando por su patria contra la injusta violencia de los etolios. Encendido así su coraje, acamparon frente al enemigo casi en su frontera. Enviaron mensajeros a informar a Filipo de lo crítico de su situación, obligándolo a dejar la guerra que tenía al alcance de la mano, con Ianforina rendida y otros resultados favorables. Al principio, la noticia del juramento de los arcanios había retrasado el ataque de los etolios. Después, después, la de que llegaba Filipo les hizo incluso retroceder al interior de su territorio. Filipo, aunque había avanzado a marchas forzadas para evitar que los arcanianos fueran aplastados, no pasó de Dio. Cuando después se enteró de que los etolios se habían retirado de Arcaña, regresó a su vez a Pela. Muchas gracias, Fabián, y bienvenido nuevamente. Bueno, acá es donde tenemos, por así decir, por primera vez en las obras de ambos autores, una abierta, digamos, juxtaposición de información, ¿no? Esta es la primera vez que vamos a tener en estos libros, digamos, eh, claramente la mención a un mismo hecho. Habíamos visto que en los libros 21 a 25 eso había ocurrido con el tratado, pero que había diferencias importantes. Y acá vuelve a ocurrir en este grupo de 5 libros una juxtaposición, ¿no? Lo primero que dice, ¿no? El texto es, ¿no? Ahora nos había mostrado por un lado lo que habían hecho los romanos, la siguiente secuencia nos había mostrado lo que había hecho Filipo en su campaña de invierno, ¿no? Antes de arrancar su campaña de primavera, y ahora nos cuenta, por así decir, como en una secuencia, lo que van a hacer los etolios. Nos dice que mientras que Filipo estaba peleando en el norte para asegurar estas fronteras y preparar la campaña que venía, los etolios, ¿no? Bajo Escopas, este imperator, ¿no? Imperator que había mencionado antes Tito Livio, había juntado a toda la juventud y se había dirigido hacia su objetivo central, que como habíamos dicho era esta región vecina a ellos, Acarnania, ¿no? Nos dice que los acarnanios eran inferiores en fuerzas, ¿no? Adversus quos acarnanum gens, y que además ya habían perdido Eníadas y Naso, con lo cual, obviamente, acá tenemos esta secuencia en donde obviamente primero ocurre la captura de estas localidades en fines de otoño y ya lo que sería en invierno o comienzos de la primavera tendríamos esta nueva campaña. Bueno, nos dice que para hacer frente, ¿no? a los etolios, al ataque de los etolios, eh, tomaron una decisión estos acarnanios, y nos dice que fue fruto más de la rabia que de una decisión meditada. Y esto es muy parecido a lo que dice Polibio. Recordemos que Polibio también había dicho que los etolios habían perdido la esperanza, ¿no? Como que habían empezado a actuar no por razón, ¿no? Acá aparece como apalguntes tais el pisi, ¿no? Desesperando. Y después dice que también habían tomado una decisión desesperada, ¿no? Que en griego sería parástasin. Y también aclara esto de humomacjuntes, que es como llenos de ira, con el espíritu totalmente alterado. Y es parecido en cierto sentido a cómo traduce, por así decir, o cómo adapta estas palabras Tito Livio, ¿no? Tito Livio dice que fue fruto más de la rabia que de una decisión meditada. Dice, ira magis instruit quam concilio velum, ¿no? Así que acá tenemos, a mi entender, un buen indicio de que, digamos, hay una adaptación. Fíjense que la traducción no es literal, no es una traducción en cierto sentido, sino que es más bien una adaptación libre del texto. Después dice que los acarnanios, desesperando, o sea, nos explican en qué consiste esta decisión, ¿no? Que es básicamente enviar a las mujeres y a los niños y a los mayores de 60 al reino o a la república vecina de Piro.
Algo para aclarar, Epiro probablemente, no lo sabemos, pero probablemente fuera neutral en esta guerra, entonces era un lugar vecino seguro que probablemente estuviese a salvo de los etolios y de los romanos. Entonces nos dice que juraron no volver si no era como vencedores, ¿no? Conjurant nisi victores, se non redituros, para que nadie, ¿no? Recibiese, nadie cogiese en su ciudad, en su casa, a su mesa, en su hogar, ¿no? Acá hay una enumeración de los términos, ¿no? En latín sería eum ne quis urbe tecto mensa lare reciperet, ¿no? Que nadie recibiese en la ciudad, urbe, tecto, en su edificio, en su casa, en su techo, mensa, ¿no? Mesa y lare, ¿no? El lar era vamos a llamarlo como espacio ritual de la familia, el centro espiritual de la casa. Entonces, bueno, esto es lo que nos dice Tito Livio. Fíjense que en el texto en griego que recordemos es de una enciclopedia, o sea que probablemente también sea poco preciso, pero el texto griego dice mete polei degestai, mete pure en awein, o sea que no recibiesen ni en la ciudad y que no recibiesen el fuego, o que no se les permitiese el uso del fuego. No es exacto, fíjense que la traducción, ¿no? Acá como el are, sería como, además funcionaba como el lugar donde estaba el fuego de la casa. Entonces hay una traducción o una adaptación bastante libre, pero es claro que acá hay digamos, al menos un empalme de los dos textos, ¿no? Y después dice que nadie recibiese a estas personas al que abandonase vencido el campo de batalla, ¿no? Qui victus acie excessit, ¿no? Que sería como una traducción de Tom Feuilleton, que serían los que huyen. Entonces, podemos ver que, digamos, hay bastante información acá ya para empezar a plantear que hay cierta conexión entre los dos textos y podemos ya empezar a ver cómo trabaja Tito Livio con este texto en griego, ¿no? Hace una adaptación bastante libre. También podemos ver que el texto griego que nos ha quedado, lamentablemente, era parte de una historia bastante más grande, que es la que Tito Livio nos viene contando. Así que, bueno, avanzamos un poquito más. Pero Vamos ambos autores sí, resaltaron la necesidad de negarles lo que sería la hospitalidad con el uso del fuego, por ejemplo. No podían cocer cualquier cosa que, aunque no les dieran pan, bueno, podían cazar algo por ahí, pero ni siquiera lo podían cocinar. exactamente. Es básicamente, ¿no? Como una condena a muerte prácticamente. No van a poder recibir a nadie en sus casas, no van a poder hacer fuego, no van a poder básicamente subsistir. Es como, no van a poder vivir en esta región. Es una execración, ¿no? O sea, es una condena a muerte, por así decirlo. Sí. Bien, fíjate, creo que, no me acuerdo si ahora, no, creo que había sido en la página, la parte anterior que se había mencionado Ianforina, que era esta capital de los medios. Justo ahí me acordé que estaba por acá. Bien, vamos a lo que sigue, ¿no? A lo que sigue, que sería el punto de vista de los romanos después de la campaña de invierno. Recordemos que mientras que Filipo se encontraba en el norte, atacando a sus vecinos, a estas tribus del norte, lo que hacen todos los reyes macedonios cuando quieren salir en campañas al sur, siempre es hacer una campaña digamos, de prevención, por así decir, atacando antes de ser atacados. Esto ya ocurría desde las épocas de Filipo II y de Alejandro Magno. Después nos cuenta qué hacen los etolios y nos había dicho también que los romanos habían estado, digamos, hibernando en la isla de Córcega, esta isla de Corfú, actual de Corfú, que era amiga de los romanos. Bueno, ahora nos va a volver, digamos, desde el punto de vista narratológico, la, digamos, la narrativa vuelve a estar desde el enfoque romano, ¿no? Y nos va a contar qué hace el magistrado romano, este Marco Valerio Levino, una vez que el mar vuelve a ser navegable. Y nos dice entonces lo siguiente, ¿no? Nos va a decir lo siguiente. Alejandra, ¿te parece leer esta parte? Claro. Te A escuchamos. comienzos de la primavera, Pueris Principio, salió Levino de Corquira con su flota, dobló el promontorio de Leucade y llegó a Naupacto, donde anunció que se dirigía a Anticira, perdón, para que Escopas y los etolios estuviesen ahí preparados. Anticira está situada
En la Lócride, a la izquierda, según se entra en el Golfo de Corinto. Cita Antiquira es in Lócride lauea parte sinum Corinthiacum intrati. Está a corta distancia de Naupacto, donde por tierra como por mar. Menos de 3 días después comenzó el ataque simultáneo por tierra y mar. El acoso por mar era más fuerte porque por ese lado atacaban los romanos y a bordo de las naves había máquinas y artillería de todo tipo. Así, a los pocos días la ciudad se rindió y les fue entregada a los etolios. Intrapaucos dies recepta urbs per dodietem tolis tradituro. El botín, de acuerdo con lo pactado, fue para los romanos. Praeda expacto romanis quexit. Levino recibió una carta notificándole que había sido elegido cónsul en su ausencia y que llegaba Publio Sulpicio para revelarle, pero él regresó a Roma más tarde de lo que los otros esperaban, de lo que todos esperaban, pues lo retuvo ahí una larga enfermedad. Muchísimas gracias, Alejandra, y muy bueno el latín, ¿sí? Eh, entonces, para finalizar este largo episodio, yo recorté un poquito, pero básicamente casi que lo leímos todo. Lo que nos va a decir Tito Livio nos va a contar la última etapa, por así decir, digamos, este pasaje. Fíjense que el pasaje comienza en otoño, o por así decir, uno podría sospechar a fines del verano, y termina a más o menos fines de la primavera. Esta es una señal interesante porque habíamos dicho que el año romano empieza, digamos, a comienzos del invierno y se extiende hasta, digamos, fines de ese invierno para empezar de vuelta en el otro año. Pero acá lo que hace Tito Livio parece estar arrancando con una cronología más bien griega. Arranca como a fines del verano, ¿no? Podría ser, y llega hasta, digamos, mediados de primavera barra principios del verano, quizás. Entonces, bueno, acá hay ciertos indicios de que la fuente también podría ser griega, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el texto? Dice, a comienzos de la primavera, ¿no? Veris principio, sale Levino de Córcira y llega a Naupacto. Naupacto es una ciudad etolia muy importante, es una ciudad que está en la costa y es uno de los puertos naturales de Etolia, y ahí les anuncia, ¿no? A los etolios les dice, bueno, marchen por tierra, ¿no? Le dice a Escopas, a este imperator de los etolios, le dice, marchen por tierra que vamos a hacernos con una ciudad aliada a los macedonios. Y después, ¿no? Bueno, nos da el nombre de esta ciudad que es Antícira, ¿no? Que es interesante porque acá Livio comete un error, ¿no? Comete un error, dice él que está situada en Lócride, ¿no? Dice cita Antiquia est in Lócride. En realidad Antícira está en Fócide, pequeño detalle, pero bueno, se le escapa o él se equivoca. Es uno de esos errores que son, digamos, no sabemos bien por qué ocurre, pero es un error. Y nos explica, nos da un montón de información, ¿no? Nos dice, bueno, está situada a la izquierda cuando uno entra en el Golfo de Corinto, este golfo que separa, por así decir, el norte o el centro de Grecia del Peloponeso, ¿no? Y nos dice, está muy cerquita de Naupacto. Estas aclaraciones muy probablemente no estuvieron en el texto griego y es otro indicio de que acá hay una adaptación, digamos, es lo que está haciendo Tito Livio, tratando de explicarle a su público dónde están las cosas, ¿no? También nos dice que la ciudad se va a rendir y que le fue entregada a los etolios y que se van a repartir las cosas de acuerdo al tratado, ¿no? Nos dice intrapauco dies recepta urbs per deditione matolis traditur, ¿no? Que se va a entregar a los etolios y que el botín, praeda, ¿no? Se le va a entregar a los romanos, con lo cual hay una coherencia con lo dicho anteriormente. Finalmente, el texto termina diciendo que el pretor Levino va a ser elegido cónsul, ¿no? Para el año 210. Esto, digamos, es porque las elecciones en Roma se hacían a fines de año, pero por ahí, digamos, hubo una demora con el mensaje hasta que llega a Grecia, y que